Son buenos días, bienvenidos sea cada uno de ustedes, hermanos. Creo que hemos estado viendo cómo Dios nos ha estado hablando a través de su palabra, de las escrituras, y yo creo que en este día lo va a continuar haciendo. Así que quiero invitarte, hermano, a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios, de la bendita gracia de Dios. Y creo que Dios va a ayudarnos a entender esta verdad que hoy traemos. El tema de este día le hemos titulado Cómo enfrentar la adversidad. Y creo que la palabra de Dios es quien nos ayuda a entender, nos ayuda a estar bien parados en un momento como estos. Entonces, quisiera que abriéramos entonces la escritura, cada uno de los que estamos acá, en el libro de Deuteronomio, capítulo eh, número 7. Quiero comenzar leyendo el versículo número 17 al 23, perdón, hermanos, 17 al 23. Quisiera, de hecho, aprovechar para darles la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Veo varios que hoy nos acompañan. Bienvenidos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Los que vienen por segunda vez, igual, siéntanse bienvenidos en casa. Y el deseo acá es que podamos juntos aprender de la Biblia, de la palabra, y poder crecer juntos también como iglesia, como hermanos, poder ir sosteniéndonos, ayudándonos el uno al otro en nuestro crecimiento espiritual. Así que este día vamos a estar ocupando este tiempo para poder hablar acerca de esto. Entonces, estamos ahí en el capítulo 7, verso 17, dice así. Vamos a leer de ahí a partir de este versículo. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son muchas, más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Ajá, verso 18, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de todas y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temeréis. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Quisiera que leamos hasta acá. Ahorita leemos los otros textos. Quisiera que podamos orar juntos y buscar de la ayuda de Dios. Padre, en este momento te agradecemos porque primero nos has traído, Señor, con bien. Y al traernos, sé que quieres hablarnos, sé que quieres enseñarnos, instruirnos, aún avisarnos, Señor, de lo que viene o momentos en los que tal vez hemos pasado, hemos vivido, Señor, y no hemos aprendido, Señor, a enfrentar exactamente las adversidades. Hoy rogamos nos ayudes, porque sabemos que hay momentos en los que decimos confiar en ti, pero hay momentos en el que más bien pareciera que hay incredulidad e incertidumbre en nosotros. Así que Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Enséñanos, Padre. Amén. Eh, Hermanos, seguramente que todos hemos oído muchas veces que necesitamos todos y cada uno de nosotros depender de Dios.
¿cierto? Hemos creo que oído esto una y otra vez. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando las cosas son adversas o confusas? ¿Qué pasa cuando en nosotros o vienen cosas adversas, vienen cosas confusas a nuestras vidas? ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay gran aflicción en nuestro interior? ¿Qué pasa cuando hay esa aflicción? Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos delante al gigante de los problemas? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando estamos delante de ese gran problema que estamos enfrentando en un momento dado en nuestra vida? Cuando, hermanos, la aflicción es terrible, es grande. Yo sé que algunos tal vez no han pasado dificultades, pero creo que en su mayoría todos hemos enfrentado adversidades, dificultades, grandes problemas. El punto es ese: ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos tú y yo, hermanos, cuando se avecina, hermanos, algo que viene a nosotros? ¿Cómo es que nosotros, mis hermanos, enfrentamos cada una de esas dificultades, hermanos? Entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo ante esa terrible y grande problema? ¿Cómo nosotros llegamos a ese punto? Bueno, lo que aquí Moisés, hermanos, está hablando, le está instruyendo. Número uno, quiero que podamos entender el contexto. El contexto de Deuteronomio, primeramente, le está hablando a la segunda, en este caso, generación de israelitas que salieron de la tierra de Egipto. Todos recordamos que en este momento estaban en el desierto y habían andado ¿cuántos años ahí en el desierto? ¿Alguien me ayuda a recordar qué tiempo tenían? 40 años, hermanos. Para este momento, la generación primera que había salido de Egipto, quedaban escasamente, ¿como cuántos crees que quedaban? De aquellos cientos que salieron de Egipto, de aquellos cientos que salieron de la tierra de esclavitud, para en este momento, ¿como cuántos crees que quedaban de esos? Como tres, tal vez. Es decir, para cuando estamos leyendo nosotros Deuteronomio capítulo 7, hermanos, está hablándole a los hijos de aquella primera generación que salió de Egipto. Entonces, la preocupación que veía Moisés, por así decirlo, esa preocupación que tenía es: ¿qué van a hacer cuando ellos estén delante de aquellos hombres? Cuando estén en la tierra de Canaán. Había una alta probabilidad, mis hermanos, de que ellos, al ver las dificultades, se fuesen a amedrentar. Había una alta probabilidad de que cuando vieran a los gigantes, cuando vieran a las personas altas, cuando vieran a personas menores aún, a ellos de estatura, tal vez en preparación militar aún, el pueblo se amedrentara. Pero a la vez Moisés, en este caso más bien Dios, estaba de alguna manera viendo algo que venía también, de advertirles acerca de qué hacer cuando estuvieran en esa tierra, hermanos, donde había mucha idolatría. Él quería instruirles. En pocas palabras, hermanos, comienza a hablar sobre lo que le espera a Israel, hermanos. Los retos que tenían por delante, número uno. Número dos, las cosas, hermanos, que cuando ellos entren a aquella tierra, debían de evitar.
Y el Señor ocupa tiempo, habla a través de las escrituras para cómo ellos tenían que enfrentar, decía yo, aquellas grandes dificultades. A estos hermanos, a esta segunda generación y a ti y a mí, es que nos quiere mostrar cuál es la manera en que nosotros, en que ellos debían enfrentar esas adversidades. Yo sé que a veces uno tiene su manera, pero mis hermanos, la manera correcta creo que es la manera bíblica en la que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, en la que Dios quiere que tú y yo aprendamos exactamente a recibir de frente, a poder enfrentar aquellos grandes problemas, dificultades, aún espirituales, de salud, etcétera, en nosotros. Y para en este momento, mis hermanos, Dios había estado con el pueblo de Israel. Desde el momento en el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo con mano poderosa. Vemos su gracia, vemos su amor, vemos su cuidado, el cuidado que el Padre estaba teniendo para con este pueblo. Oh, hermanos, cuando tú lees a Éxodo, por ejemplo, y oyes a Dios referirse a ese pueblo que había sacado, dices, wow, qué amor el de Dios mostrándole a este pueblo. Ves una y otra vez el amor que Dios tiene para con aquel pueblo. Y si este pueblo que aún dice la Escritura fue rebelde y Dios lo amó, hermanos, nos ha dado Cristo, nos ha dado el Padre a Cristo, nos ha derramado de su gracia en nosotros, nos ha sacado con mano poderosa, nos ha estado cuidando todos estos años. No sé qué tiempo tengas tú caminando con el Señor, pero estoy seguro que hoy, igual que aquel pueblo, puede así como hacer una lista de las grandes bondades que ha recibido, de cómo Dios se ha dejado ver, cómo Dios se ha hecho presente en tu vida y en tu familia aún. Estoy seguro que has visto a Dios obrar alrededor tuyo. En base, hermanos, a este pasaje, quisiera proponer 4 maneras bíblicas en que debemos enfrentar la adversidad. Número 1, hermanos, la adversidad se enfrenta a la adversidad conociendo, número 1, quién es Dios. Número 2, hermanos, se enfrenta a la adversidad teniendo presentes las promesas de Dios. Número 3, se enfrentan la adversidad obedeciendo fielmente a Dios para que obtengamos sus promesas. Y número 4, se enfrenta la adversidad recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, oye bien, y confiando en Él para el porvenir. Así que quisiera que comenzáramos entonces, viendo cómo entonces enfrentar la adversidad. Número 1, se enfrenta la adversidad conociendo quién es Dios. La adversidad hemos nosotros de enfrentarla, número 1, sabiendo, conociendo quién es Dios. Decía yo que, hermanos, el Espíritu Santo comienza a exhortar a su pueblo a no desmayar delante de la adversidad. Comienza ahí a exhortarlos, a animarlos, porque ¿por qué, hermanos? Porque su Dios, el Dios que está en medio de ellos, el Dios de Israel, es un Dios grande y temible, hermanos. Es grande y temible, poderoso para hacer cualquier cosa. Nada es imposible para nuestro Dios, hermanos. Deuteronomio 7, verso 21, dice el texto, no desmayes delante de ellos,
porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Eso es lo primero que hemos de entender, hermanos. Dios está contigo. Dios está contigo. Quisiera, si pudiéramos conectar este texto con un texto en el Nuevo Testamento, ¿qué texto pudiéramos hoy citar, hermanos? Amén. Es un texto, exactamente. ¿Otro texto, hermanos? ¿Otro texto? Sí, otro texto, mis hermanos. Ajá, acá. O sea, del Nuevo Testamento. Podemos ver varios textos en la palabra, mis hermanos, en el que el Señor dice, yo estoy contigo. Entonces, Dios quería, número uno, hermanos, al darles estas instrucciones claras, quería que lo conocieran, que lo vieran, que entendieran que Él estaba con ellos, que Él estaba con ellos, que Él estaba en medio de ellos. Y a veces pareciera que no está en medio de nosotros, pareciera que no está con nosotros, y por eso es que nos encontramos en gran aflicción muchas veces. ¿Qué más sigue diciendo el texto, hermanos, en el verso 21? Está en medio de ti Dios grande y temible. Dios grande y temible. Hermanos, les está diciendo, no desmayes delante de ellos. No desmayes. Nosotros cuando vemos exactamente una dificultad, hermanos, nos pega. Y bueno, no quiero decir que no te vaya a pegar, no te vaya a de alguna manera afectar, sí, porque somos seres humanos, somos humanos, estamos en un mundo caído y de alguna manera a veces nos encontramos un poquito como dudosos. Pero hermano, está aquí su palabra, Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Nada, decía yo, es imposible para Dios. El pueblo enemigo, al contrario, mis hermanos, el pueblo enemigo estaba temblando y estaba consternado aún porque sabían que es un Dios grande el que estaba con el pueblo de Israel. Yo sé que decía hermanos, a veces nos encontramos, podemos encontrarnos con dificultades, podemos hallarnos en grandes dificultades, pero hermanos, primero entendamos esto, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios grande y temible. Así quería que ellos lo conocieran o lo entendieran. Soy un Dios grande y temible. Ya para este momento habían transcurrido varios años. Y durante esos años, hermanos, cuántas maravillas vieron los ojos de aquellos con quien Dios estaba dando este mensaje. Yo creo que, mira, hoy veo a algunos aquí adultos, jóvenes, matrimonios nuevos tal vez. Veo al chico Josué que nos acompaña hoy, pero cuando yo lo conocí era un bebé, el otro chico lo traían en brazos, le cambiaban el pañal, me acuerdo, pero hoy son jóvenes y no han pasado 40 años. Hoy tenemos acá varios jóvenes que han crecido. Dios quería que aquellos que eran pequeños y oyeron y vieron a Dios obrar, quería que se acordaran. Él no ha cambiado, hermanos. Dios no cambia. No hay sombra de variación, dice aún la Escritura, hermanos. Dios no cambia. Dios es grande y temible. Muchas naciones paganas de aquellas épocas estaban muy temerosas, hermanos,
de esta nación, de este pueblo, porque Dios había puesto miedo en el corazón de ellos. El pueblo al que iban a pasar a conquistar era un pueblo grande, era un pueblo grande, era también una nación grande, era una nación poderosa, hermanos. Sin embargo, cuando oían que Dios estaba con aquel pueblo, la gente temía, tenía temor, tenía gran temor. Hermanos, de la misma manera, para que nosotros podamos enfrentar las adversidades, necesitamos a veces recordar y conocer la clase de Dios que está con nosotros. ¿No has visto a Dios que restaura familias? ¿No hemos conocido a ese Dios que restaura familias? ¿No hemos visto a ese Dios que aún resucita a los muertos? ¿No hemos visto, no hemos conocido a ese Dios que ha traído sanidades a nuestras vidas, a la vida de otras personas? ¿Que ha hecho milagros en medio de nosotros? ¿No hemos visto a un Dios grande y temible? ¿No has visto a Dios en tu vida obrar? Estás acá porque eres un milagro de Dios. No estás acá porque pusiste mucho de ti para estar aquí. Estás aquí porque Dios es el autor. Él es el que comienza. Él es el que comienza a poner la fe en tu vida. Él es el autor. Él es el consumador de la fe. Estás aquí hoy no porque tú querías venir. De hecho, algunos no queríamos venir. Muchos nos rehusamos a venir a este lugar o a algún otro lugar. Nos resistíamos. ¿No es así? Y Dios, en su gran sabiduría como creador, porque en eso me maravillo cuando veo a Dios obrar. Lo veo en mi vida, por ejemplo, lo veo en la vida de otras personas. ¿Cómo lo hace a su manera para poder atraer a un pecador a Él? Nosotros no queríamos buscarle. Nosotros no queríamos amarle. Nosotros no queríamos sujetarnos a Él. Es ese Dios, es ese mismo Dios que en este momento en el libro de Deuteronomio está hablándole a este pueblo, a esta segunda generación. Hemos visto que algunos Dios ha cambiado radicalmente nuestras vidas y solamente lo ha hecho a través de su Espíritu Santo. Dios ha hecho este gran milagro, hermanos. Para poder saber entonces, hermanos, quién es Dios, para poder saber, para poder conocer quién es Dios, tenemos, hermanos, que conocerle. Y no hay nada mejor, hermanos, no hay otra manera de conocerle sino a través de su palabra. No hay otra forma mejor de conocer a Dios que las Sagradas Escrituras. No hay otra forma. Su palabra, la palabra impresa, la Biblia, su palabra predicada que desde un púlpito se te es anunciado, tiene poder para salvación. No por el que te lo dice, sino por la persona que lo dice. Dios es el que respalda su palabra. De hecho, ya dijo él, no volverá a mí vacía. No va a volver a él vacía sin antes haber hecho lo que él quiere. Entonces, si queremos conocer a Dios, hemos de ir a las Escrituras. Hemos de amar las Escrituras. Debemos leer la palabra, meditar en las Escrituras. Meditar en las Escrituras. Entonces, hermanos, esa es la primer
forma de enfrentar la adversidad, conociendo quién es Dios. Número 2, se enfrenta a la adversidad teniendo presentes las promesas de Dios. Espero me alcance el tiempo, hermanos. Se enfrenta a la adversidad teniendo presentes las promesas de Dios para afirmar la seguridad y confianza de su pueblo. El Señor les hace promesas, hermanos. Dios les hace promesas a su pueblo que sin duda cumpliría y que sin duda cumplirá en nosotros. Estos textos que algunos citaron ahorita, hermanos, la pregunta es, ¿has visto que Dios ha cumplido su palabra, su promesa? Algunos citaron unas promesas aquí, ¿cierto? ¿Has visto cómo Dios ha cumplido sus promesas? Y es que, hermanos, en el verso 22, verso 22, dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Está dándoles una promesa. ¿Estás viendo? ¿Estamos viendo, hermanos? ¿Estamos viendo aquí sus promesas? Verso 24. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Está dando Dios promesas. Está dándoles Dios promesas a este pueblo. Dios promete a su pueblo que ante la adversidad, ante las guerras que venían frente a ellos, ante los pueblos que tenían hombres de grande estatura, hermanos, Él prometió y aseguró la victoria. Aseguró la victoria. Dios prometió la victoria a su pueblo. Dios aseguró que a pesar de lo que iban a enfrentar, Él les daría la victoria. Dios les estaba dando toda la seguridad de que iba a ser así. Y porque era Dios quien lo estaba asegurando, quien lo estaba prometiendo. Y eso era o es suficiente para poder nosotros descansar aún en las promesas que Dios nos ha dado. Dios es suficiente. Es suficiente esa palabra que Él ha dado a nosotros. El reto del pueblo de Israel era vencer su propia ansiedad. Era un reto, hermanos. Así como tal vez nosotros tenemos ese reto a veces de poder enfrentar nuestra propia adversidad, nuestra propia ansiedad más bien, nuestra propia ansiedad y estar dispuestos a creer a Dios. ¿Cuándo has visto que caigan varias plagas sobre un pueblo enemigo? Y después de que tú salgas a los 8 días se te olvide, o al tercer día se te olvide y comiences a dudar de ese Dios que te dejó ver eso y digas, me ha traído hasta acá para matarme. El pueblo de Israel actuó de esa manera. Dios estaba en el pensamiento de él, sabía lo que iba a venir o lo que vino antes con los padres de estos. Y aún quiso advertirles. Dios quiso advertir a este pueblo para que no pasara lo mismo con ellos. Para que no sucediera lo mismo. Y aún recibiendo, dando instrucción, déjame decirte que el pueblo, estando ya a unos metros de pasar y conquistar, estaban amedrentados. Varios estaban amedrentados. En varios momentos ellos estaban afligidos, estaban ellos
en esa ansiedad de qué va a ser de mí. Hermanos, Dios nos ha dado promesas grandes a nosotros. Dios nos ha dado grandes promesas para que podamos confiar en Él, de que vamos a vencer, de que vamos a llegar a nuestro destino final. Dios ha dado promesa, hermanos. Una de ellas está en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el libro de los Hechos aparece esa misma palabra en 2 ocasiones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dice al carcelero de Filipos esta palabra. Si Dios te ha llamado para salvarte, para perdonarte, has visto esa obra maravillosa en tu vida, hermano, yo creo que lo va a hacer también con tus hijos. Y así como has visto cumplir sus promesas en tu vida, tus hijos y los hijos de tus hijos van a ver esas mismas promesas en la vida de ellos. Jesús dijo, hermanos, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con ustedes, estoy en medio de vosotros, de ustedes. Era lo que les estaba diciendo aquel mismo pueblo. Esta generación, estos hombres que estaban en el desierto, estaban oyendo la instrucción de Dios a través de Moisés. Era lo mismo que oyeron aquellos, es lo mismo que hemos oído nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, por boca de nuestro Señor Jesucristo. Esas mismas palabras que hemos oído nosotros, que hemos recibido, esas promesas preciosas, son las mismas promesas que Dios les dio a ellos. La gracia de Dios no ha cambiado. Su gracia no es solo lo ves en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios podemos verla en el Antiguo Testamento también. Yo creo también que de manera personal Dios ha hecho o dado promesas a ti de manera personal y que hoy te sostienen. Hoy descansas tú en esas promesas, estoy seguro. Y si hoy preguntara, estoy seguro que citarías 2, 3 promesas que Dios te ha dado a tu vida. No quiero preguntar porque sé que van a querer levantar todos la mano. No quiero decir aquí, dinos unas 3 o danos unas 2. No terminaríamos, yo sé. Pero Dios ha dado aún promesas a nosotros. Voy a restaurar a tu familia. Voy a salvar a tus hijos. Voy a estar contigo en esta enfermedad. Voy a estar contigo en esta enfermedad. Dios nos ha prometido guiarnos, hermanos, iglesia. Su Espíritu nos guiaría a toda verdad. No me siento solo, inseguro. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de este pueblo? Descansamos en sus promesas. Descansamos en su palabra, hermanos. Él es fiel y verdadero. Reflexionemos por un momento, mis hermanos. ¿Qué promesas tienes tú de Dios? ¿Qué promesas? En este momento, hermano, anota las que Dios te ha dado. 2, 3 o una promesa que Dios te ha dado de manera personal. Que no se te olvide nunca. Que no se te olvide nunca eso que Dios te ha dicho, que Dios te ha prometido. Hermano, ¿estarías dispuesto a hacer a un lado tu ansiedad? ¿Estarías dispuesto a creerle, a creer lo que Él promete para ti? ¿Dejarías el futuro, tus circunstancias en manos de Dios, hermano? Hace algunos años, hermanos, atrás,
puedo decirte tal vez 3 años, yo me hallaba con ansiedad. Ansiedad con respecto a las cosas materiales. Yo me afanaba en el trabajo. Me afanaba por trabajar, por así decir. No es que hoy me he hecho un irresponsable, mis hermanos, pero quiero decir, me afanaba desmedidamente. Faltaba a las reuniones con la iglesia, no le daba tal vez ese interés serio. Yo pensaba, mi trabajo es muy importante porque sostengo a mi familia. Y es cierto, Dios nos ha provisto el trabajo para poder traer el sustento a nuestros hogares como padres, como proveedores, como esposos. Dios nos ha dado esa tarea, a nosotros nos ha encomendado esa parte. Pero sabes, hermano, es más fácil cuando confías en Él. De hecho, en algún momento orando, Dios me decía, si hoy quiero, te quito todo lo que tienes. Y decía, es cierto, tú lo puedes hacer. Oh, Dios me ha permitido, hermanos, tener un trabajo hoy en un 99% estable durante casi 14 años, hermanos. Y he visto su mano. Pero en un momento dado en mi vida, yo estaba en ansiedad. He aprendido a depender de Dios. He aprendido a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, hermanos, porque el Dios que nos ha dado promesas es ese mismo Dios que estuvo en Egipto y trajo esas grandes plagas, juicios a esa nación. Es ese mismo Dios que nos ha dado esa misma promesa de que va a estar con nosotros. Era la misma palabra que estaban oyendo ellos. El Dios que conocieron aquellos, la segunda generación que salió de Egipto, es el mismo Dios que tú y yo hemos conocido. Así que Él no va a cambiar, hermanos. Pablo nos exhorta en el Nuevo Testamento, hermanos, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, hermanos. Y bueno, en ese sentido, hemos de orar, hermanos. Hemos de orar por esas ansiedades, esas cosas que nos llevan a la ansiedad o a dejar de confiar en Dios. Hemos de orar de manera objetiva, Señor, esto es lo que a mí me preocupa, esto es lo que a mí me aflige. Y cuando dice, por nada estáis afanosos, es que nos afanamos por cualquier cosa, hermanos. Y corremos tras aquello que creemos es más prioritario, hermanos. ¿Sabes que hoy te puede quitar la vida a Dios? Aunque tengas grandes proyectos por delante, aunque tú creas que tienes un gran futuro en este momento, aunque tú me digas hoy, hermano, es el mejor momento de mi vida, si quiere Dios hoy, no solo de un momento a otro hace que cambien las cosas, sino que aún pueda pasar algo, tú no sabes. Pero el que no va a cambiar es Dios. Va a estar con nosotros. Su gracia, hermanos, va a estar contigo, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Su palabra es fiel y verdadera. Confiemos en Él, hermanos. Las promesas son en el tiempo de Dios también, hermanos. Quiero que entendamos esto. Se cumplen con las condiciones de Dios. Con las condiciones de Dios, hermanos. Un dato curioso, en el verso 22, el Señor le dijo al pueblo que echaría a las naciones poco a poco, no enseguida, no al tronido de los dedos, como nosotros a veces queremos que sucedan las cosas. La Escritura nos dice acá en el verso 22, echaré a estas naciones de delante de ti poco a poco. Y aquellos que a veces somos ansiosos, de veras, hermanos, queremos que las cosas sucedan rápido.
¿No es verdad, hermanos, que nosotros quisiéramos que nuestros problemas se resolvieran de inmediato? ¿No es verdad que muchas veces somos ansiosos y no queremos esperar? Estoy hablando por mí, ¿eh? Yo sé que algunos tranquilos, pero otros somos así como yo. Somos ansiosos. Yo sé que no es en todos esto. Algunos ven como raro, este hermano se está predicando a sí mismo, se está hablando a sí mismo, pero si alguno se identifica con esto, es que a veces queremos que las cosas sucedan pronto. Estoy orando, Señor, que pase esto ya, ya. Son en el tiempo de Dios las promesas, hermanos. Hemos de aprender a esperar. Hemos de aprender a veces a ser pacientes. Pero el Señor, hermanos, en su sabiduría sabía que si expulsaba a los pueblos rápidamente, nos dice también la Escritura, la tierra se llenaría de fieras y se volverían contra ellos. Por supuesto que no era la misma tierra que hoy tenemos. Dirás, no hay fieras acá. Pero ve a Sansón que por ahí iba caminando y le sale un león. Ya no vemos leones más que enjaulados o en un lugar así exclusivo, ¿verdad? Lugar apartado, pero en los tiempos bíblicos estamos hablando de otro tipo de ecosistema tal vez. No deberíamos confiar, hermanos, tanto en el Señor que aun cuando parezca que las cosas no se mueven, puede que Dios en su sabiduría tenga un propósito para esa aparente inactividad. ¿No crees que Dios está trabajando, está haciendo algo que nosotros no vemos? ¿No es, hermanos, entonces, quiero reiterar acá, nuestro Dios digno de confianza? Déjalo obrar entonces, hermano, hermana. Y tú aprende a descansar en sus promesas. Aprende a descansar en sus promesas. La montaña ha de ser muy grande, el problema ha de ser muy grande. Tu Dios es grande, hermano. Tu Dios también es grande. Hubieron momentos en el que Dios les dio una promesa, les dijo cómo hacer las cosas y el pueblo solo tuvo que obedecer. Y Dios hizo grandes maravillas en medio de ellos. ¿Puedes recordarme uno en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Pueden recordarme algún evento donde Dios les da una palabra y ellos solo obedecen, no hacen nada siquiera y Dios les da tal vez una victoria? Ajá, sí, es lo mismo. El Jericó solo da 7 vueltas. Wow, hermano, dices tú, qué método tan loco, dices tú, ¿no? No, yo hubiera hecho otra estrategia para vencer a ese pueblo. Tal vez hubiera puesto dinamita, yo no sé. Hermano, Dios utilizó solamente, quería ver la obediencia, la confianza de su pueblo. Solo quería ver ese pueblo confiar en él. Y cayeron solas las murallas. Oh, curiosamente, estaba leyendo, por cierto, que la arqueología encontró a Jericó. Dicen que es Jericó. Entonces, curiosamente, hay en ese lugar, hay como una ventana en lo alto. ¿Recuerdas tú que Rahab escondió a aquellos espías? Pues aquellos incrédulos dicen, pudo haber sido. Yo también
creo, puede que sí sea, que solo guardó al hogar de Rahab y que fue el único lugar donde se salvaron los que estaban dentro de ese hogar, porque aún recibió una promesa también Rahab, hermanos. Oh, hermanos, Rahab hoy figura entre aquella descendencia de Jesucristo. Sus promesas, hermanos, podemos decir, oh, parece que no va a cumplir su palabra. Solo espera, solo tranquilízate, confía en Él y Él hará. Hermanos, quisiera avanzar en el punto número 3. Yo sé que Dios es muy bueno. Vemos a Dios obrar maravillosamente, a pesar, hermanos, de que a veces nosotros somos ansiosos, a pesar de que a veces nosotros somos impacientes. Hermano y hermana, aprende a confiar en el Señor. El que confía en Él no es avergonzado. Hasta ahorita no he visto en las escrituras a alguien que Dios avergonzó. ¿Puedes tú señalar a alguno que digas, a este sí lo avergonzó? Pero cuando dice el que confía en Él no es nadie es avergonzado, yo digo amén, porque no veo en las escrituras a alguien que Dios haya avergonzado por confiar en Él. El mismo Abraham, aun cuando no vio, dice que Él los saludó de lejos, o sea, Él creyó. Somos tú y yo la promesa que Dios le dio a Abraham. Somos tú y yo la promesa que Dios le dio a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Somos el cumplimiento de esa promesa, de hecho. Así que, hermanos, la adversidad, hermanos, se enfrenta a la adversidad obedeciendo fielmente a Dios para que obtengamos sus promesas. El punto número 3 de cómo enfrentar la adversidad es obedeciendo fielmente a Dios para que obtengamos sus promesas. Su pueblo de Israel tuvo promesas, pero también tuvo instrucciones ligadas, hermanos, a esas promesas. Algunas promesas de Dios son irrevocables. Suceden a pesar de lo que hagamos o dejemos de hacer. Algunas promesas. Pero hay muchas otras cosas que están condicionadas y ligadas a sus mandamientos. Casi en su mayoría están ligadas a la palabra, a obedecer, a la obediencia al Señor. Ahora veamos los mandamientos y las advertencias que Dios da a su pueblo. Verso 24, hermanos, al 26. Dice así: Él entregará sus reyes en tu mano y tú, está dando una promesa y está poniendo la condicionante. Él entregará sus reyes en tu mano y subraya, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Está dando promesa a Dios. Verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios, para que no tropieces, ¿ves? En ello. Verso 26, si no traerás cosas abominables a tu casa, de ellos, claro, para que no seas anatema.
del todo los aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Está dando Dios promesa, está dando mandamiento. Entonces, algunas de las promesas de Dios que están condicionadas a la obediencia, busca primero el reino de Dios y su justicia, hermanos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay varias promesas, casi todas, hermanos, casi todas, algunas son excepciones, pero casi todas están condicionadas. Otra de ellas, hermano, hablando de las promesas, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está dando Dios promesa y está poniendo condición. ¿Quieres ver largos días? Honra a tu padre y a tu madre. Quienes tienen padre, quienes tenemos padre o madre, hónrale, dice la escritura. Honra. En el caso de Israel es interesante porque Dios le estaba pidiendo que destruyera a los ídolos de las naciones paganas. Era una de las preocupaciones, ya decía, del que Dios estaba viendo Moisés, y por eso es que trae esta instrucción a el pueblo. Entonces les dice, y no tomarán el oro y la plata de ellos. Dios quería evitar que ellos se contaminaran con la mundanalidad de otros pueblos, hermanos. Dios quería evitar que ellos se contaminaran, así que, hermanos, Dios da instrucciones. ¿Quieres que Dios obre grandemente en tu vida? ¿Quieres tú recibir, ver esas bendiciones, esas promesas que tú tienes subrayadas ahí, que tú tienes muy presente, que Dios te ha dado a ti personalmente? Estoy seguro que esas promesas que tú tienes, que Dios te ha dado, están ligadas a una condicionante, a un mandamiento. Estoy seguro de eso. Y hermanos, entonces, ¿queremos ver bendición en nuestras vidas? Aprendamos también a obedecer a Dios. Nosotros podemos oír de algún médico que es buenísimo, es el mejor, es la eminencia sobre esa enfermedad y podemos decir, es buenísimo, por eso voy, por eso le busca mucha gente. Puede ser, pero hermanos, ¿qué pasa si dices tú, es una eminencia y lo visitas, pero no haces lo que él te dice? ¿Qué pasa si te dice, tómate esto cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas? Y tú te tomas eso cada que te acuerdas. ¿Qué va a pasar? Tendrás la enfermedad, tú podrás ir con el médico adecuado. Tú podrás ir con el perito especialista en esa enfermedad. Pero si tú nada más no obedeces a la instrucción, al mandamiento que te da el médico, no va a pasar nada. No va a suceder nada, hermano. No va a pasar nada en tu vida. Entonces, hemos de aprender nosotros a oír a Dios. Y hemos más de oír y de hacer que de esperar que se hagan cosas alrededor nuestro. Hoy nosotros aún servimos a Dios por gratitud. Tú sirves, tú obedeces a Dios por gratitud. Yo obedezco por gratitud. Obedecemos a Dios por gratitud. Estamos contentos, estamos alegres. Porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados, porque está con nosotros, nos ha dado promesas, pero a pesar de que aun cuando Dios, si Él no quiere o no nos quiere dar lo que Él nos ha prometido, no importa, yo sé que lo va a hacer, pero hermanos, estamos en gran deuda por lo que Él ha hecho por nosotros. Qué hermoso canto el de glorioso intercambio que cantábamos hace un momento. Cuando lo oyes te lleva a la reflexión y dices,
no merecía que Él tomara mi lugar. Así que si vivieras 100 años, 200 años, si viviéramos, hermanos, tú y yo, creo que lo menos que podemos hacer es servirle todo el tiempo por gratitud. Sirve a Dios en gratitud y verás, hermano, sirve a Dios, obedece al Señor. Verás cómo Él viene a bendecir tu vida. Me llama la atención ver a un hombre en el Antiguo Testamento donde llega el arca del pacto y se ve que esa casa donde llega había sido cautivo, llevado el arca, y cuando el pueblo aquel regresa el arca, la casa donde posa fue muy bendecida. Fue muy bendecida porque había una disposición para servir. ¿Y sabes qué? Nunca le dieron promesa a esa casa. Cuida el arca y Dios te va a bendecir. Dios los bendijo porque Él quiso. Vemos su gracia, hermanos. Vemos la gracia de Dios donde está su presencia, donde hay un corazón agradecido, donde hay un corazón obediente. Vemos la gracia de Dios de manera continua, hermanos. Si nos preguntamos hoy por qué estoy sobre el tiempo y me falta el último punto, pero quisiera decir esto, a veces vemos nuestras vidas y decimos, ¿por qué Dios no me bendice más? ¿Por qué Dios no me da otros dones como le ha dado al hermano, a la hermanita acá, al hermanito allá? Yo no sé si Dios también vea en ese sentido nuestro corazón. Yo a veces conecto eso con, bueno, no tengo más dones porque dice también la Escritura que el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco es fiel. Y creo, he visto que aquellos que toman más, son fieles, veo que Dios les da más. Veo que Dios los bendice más. Hablando espiritualmente, veo que les da más dones, más talentos, porque son fieles. Veo hermanos, hermanas que son muy fieles y veo sus vidas muy bendecidas. Y eso a mí me llena de gozo cuando veo a hermanos y hermanas muy bendecidos y bendecidas. La obediencia, hermanos, trae grandes bendiciones también entonces. Número 4, hermanos, se enfrenta a la adversidad recordando lo que Dios ha hecho en el pasado y confiando en Dios, en Cristo, para el porvenir. Repito el punto número 4. Se enfrenta a la adversidad reconociendo lo que Dios ha hecho en el pasado y confiando en Él para el porvenir. Si regresamos un poco para ver una instrucción que dejamos en el camino, en estos textos, una instrucción que es vital para enfrentar cualquier adversidad en nuestra vida, dice el verso número 17 y 20, dice así: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Verso 18, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Dios lo lleva, acuérdate de lo que yo he hecho. Acuérdate de lo que yo he hecho. Hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y atrás. Recordemos cómo Él nos rescató también, hermanos. Recordemos todas aquellas veces que Dios nos ha ayudado en dificultades. Recordemos, hermanos, cómo Dios nos ha ayudado. A veces, a pesar de que no hemos rogado de su ayuda y de su bendición. Hoy recordemos, hermanos, y pongamos en una lista lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Verso 19, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de todas las señales y milagros
de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará, dice la Escritura, Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Así hará, dice la Escritura. Para poder enfrentar la adversidad, entonces, valerosamente Dios exhorta a Israel a hacer memoria del pasado, a recordar lo que vieron con sus propios ojos. Ellos ni siquiera metieron las manos para vencer al pueblo egipcio, hermanos. Por tanto, se les recuerda que si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer de nuevo por amor a ellos. Dios, hermanos, nos está hablando, creo, en este texto. Acuérdate bien. Hoy recordemos bien, hermanos, cómo Dios ha hecho allá atrás en nuestra vida. Recordando lo que Dios hizo en otro tiempo y que con nuestros propios ojos lo vimos. De hecho, hemos visto maravillas. Así va a seguir haciendo en un futuro. Así va a seguir siendo. Confiando en que Dios hará lo mismo con lo que, hermanos, ahora tenemos aún. Hace unos días un hermano nos exhortaba con esto mismo, no suframos de amnesia, nos decía. Tengamos memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tengamos memoria, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Anotemos por ahí lo que Dios ha hecho para que nunca se nos olvide. Eso es lo que ha querido siempre Dios. En este momento anota, hermano, esas, a lo mejor unos 3 momentos en el que Dios te ha ayudado. Y que tú sabes, hermanos, hermana, que Él hizo esas maravillas en tu vida. Y si Él lo hizo esa vez, aquella otra vez, lo hizo en esta ocasión, lo hizo en la otra ocasión, Dios lo va a volver a hacer en un futuro, cuando sea el momento. Vamos a concluir, mis hermanos, vamos a concluir. Hoy, hermanos, la invitación es, en el amor del Señor, hermanos, quisiera decirte esto, a mirar a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos. Se entregó por nosotros, hermanos. Que podamos, hermanos, hoy quisiera exhortar a no tener esa amnesia espiritual y que podamos recordar el sacrificio voluntario que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ese sacrificio que siempre podamos tenerlo en primer lugar. Acuérdate, el justo se dio por los injustos. El que no escatimó aún ni a su propio Hijo, aún dice la Escritura, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿No será este motivo suficiente, hermanos, para reposar en su amor infinito, en esa gracia más grande que Él nos ha dado, que es a Cristo? Lo ha dado por nosotros, por amor a nosotros, para salvarnos, para perdonarnos. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cómo te ha cuidado, cómo ha sido paciente contigo, cómo antes ya o cómo te ha rescatado Dios. Hoy recordemos esto. Tengamos presente esas promesas que Dios nos ha dado. Si nos miramos a nosotros mismos como los israelitas se miraban a sí mismos, es posible que las cosas que vemos venir o que quizá ya estamos atravesando en este momento se vean gigantes, que podamos también ver a Dios, hermanos.
que podamos ver a Dios, hermanos, que está con nosotros y que en ningún momento va a dejarnos, va a abandonarnos, que en ningún momento, hermanos, Él va a dejarnos. El secreto cristiano está en no mirarnos a nosotros mismos, sino a ver a aquel que nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Dejemos de confiar en nosotros, en la adversidad, hermanos, y aprendamos hoy a confiar en nuestro Señor. Dejemos de confiar en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Dejemos de confiar, hermanos, dejemos de ver a esos gigantes y decir: no, no, no voy a poder. Veamos a Dios. Recordemos cómo Él ha obrado en el pasado. Recordemos cómo Él ha obrado en el pasado, cómo ha hecho, hermanos, en otros momentos. Recordemos, hermanos, sus promesas que tenemos. Tomémosla para nosotros en todo momento, hermanos. Que no se nos olvide esto, hermanos, para poder enfrentar las adversidades. Quiero, por último, solo recordar estos 4 puntos. La adversidad se enfrenta conociendo quién es Dios. Se enfrenta a la adversidad teniendo presentes las promesas de Dios. Se enfrenta a la adversidad obedeciendo fielmente a Dios para que obtengamos esas promesas. Y por último, se enfrenta a la adversidad recordando lo que Dios ha hecho en el pasado y confiando en Él para el porvenir. Así fue como Dios presentó esto, creo, a los israelitas, y Dios fue fiel con ellos. Dios cumplió su palabra, sus promesas. Hermanos, lo va a hacer con nosotros también, pues nos ha dado promesa más grande, hermanos, mayores aún nos ha dado el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y daremos gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que hoy pudieron estar aquí y poder oír tu palabra, poder oír el mensaje. Padre, con qué facilidad a veces olvidamos lo que tú has hecho por nosotros. Con qué facilidad olvidamos. Padre, ayúdanos a tener presente quién eres tú, a tener presente lo que tú has prometido. Padre, a estar dispuestos a obedecer. Padre bendito, ayúdanos, Señor, aún a recordar y a contar todas las veces que tú has obrado en nosotros. Y Padre, entender que tú lo vas a seguir haciendo en un futuro. Porque tú eres un Dios grande y temible. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Aún por aquellos que están hoy conectados allá en Facebook, por aquellos que han de oír el mensaje en YouTube, Señor, bendícelos también. Padre, te lo pedimos en el nombre de aquel que murió por la iglesia, por Cristo. Amén.